No puedo creer que esto esté pasando, susurró Logan, congelado en el balcón mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad. Abajo, los niños reían y corrían con una alegría tan pura que casi dolía. La pequeña mano de Laia se extendió hacia su hermano, Eli. Y en ese momento, Logan se dio cuenta de que la riqueza, el poder y la influencia nunca habían significado nada comparado con esto, el triunfo puro y sin filtros de la vida contra todo pronóstico. Meses atrás, se había encontrado en una situación que creía poder controlar con dinero. Pero lo que sucedió fue mucho más allá de cualquier cálculo. Un niño enfermo, una madre soltera con dificultades y un apartamento frágil lleno de miedo lo obligaron a enfrentar verdades que durante mucho tiempo había evitado. El verdadero valor de la valentía, la empatía y la acción decisiva. Y ahora, mientras la risa y la esperanza irradiaban desde abajo, comprendió que una decisión valiente podía tener un impacto más profundo del que jamás había imaginado. Logan Bennett siempre había creído que el dinero podía resolver casi cualquier cosa. Desde su imponente ático en la Skyline Tower de Fairview, Illinois, contemplaba la ciudad con una silenciosa sensación de superioridad, como si cada vida allí abajo existiera de alguna manera dentro de los límites de su control. Pero esa tarde de jueves en particular, su mundo meticulosamente ordenado estaba a punto de desmoronarse de maneras que jamás hubiera imaginado. Logan acababa de regresar de un viaje de negocios de una semana a Nueva York. Y aunque su mente bullía con reuniones, fusiones y plazos, algo extraño se sintió en el momento en que entró en el vestíbulo de la Skyline Tower. Una leve inquietud lo invadió, un instinto que nunca le había fallado. El viaje en ascensor hasta su ático se sintió inusualmente largo, como si el tiempo mismo se estirara para advertirle de lo que le esperaba. Al abrir la puerta y empujarla, Logan se quedó paralizado. La habitación olía ligeramente a madera húmeda y a algo más, algo que él no pudo ubicarlo de inmediato. Al principio, su aguda mente analítica asumió que era solo un problema de mantenimiento. Pero entonces la vio. Hannah Rivers, la ama de llaves que había contratado a prueba, estaba arrodillada en el suelo de mármol, fregando un charco de agua que brillaba de forma antinatural bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas que iban del suelo al techo. Le temblaban ligeramente las manos, pero había una tranquila determinación en sus ojos y una intensidad casi desesperada. Y entonces vio a Eli, su hijo de 4 años. Por primera vez en su memoria, el niño no estaba escondido tras un rincón, perdido en algún juego de tableta o bajo la atenta supervisión de una niñera. En cambio, Eli se erguía, agarrando una fregona pequeña demasiado grande para él, intentando con todas sus fuerzas ayudar a Hannah a limpiar el derrame. La visión provocó una punzada en el pecho de Logan, una mezcla de orgullo, culpa y una molesta preocupación que aún no podía controlar. Antes de que pudiera hablar, la vocecita de Eli rompió el silencio. «Papá, quiero ayudar», dijo con los ojos abiertos, suplicando. Las palabras eran sencillas, pero la emoción que transmitían las impactó más profundamente que cualquier contrato comercial o victoria bursátil que hubiera tenido. A Logan se le hizo un nudo en la garganta. Se dio cuenta, con una incómoda claridad, de que se había perdido tantos momentos, tantas primicias mientras buscaba acuerdos y ganancias. Hannah levantó la vista, sorprendida por la presencia de Logan. Había un destello de aprensión en su mirada, rápidamente disimulado por la compostura. «Señor Bennett», comenzó, con voz cuidadosa. «No lo hago». Logan interrumpió su voz, más baja de lo que esperaba. «No me expliques. Sigue haciendo lo que estás haciendo». Hannah parpadeó, con confusión, mezclada con gratitud, y la mirada de Logan volvió a Eli. El pequeño rostro del niño estaba cubierto de lágrimas, sudor y el tenue brillo de una pequeña victoria. El pecho de Logan dolía. El control, la riqueza, el poder, todo parecía irrelevante en ese momento. Lo que importaba estaba aquí, en esta sala, en el esfuerzo compartido de 2 personas haciendo algo pequeño pero profundamente humano. Entonces Logan notó algo más.
Una nota medio empapada tirada al borde del derrame. La recogió desdoblando el papel arrugado. Escrito con una letra temblorosa, casi infantil, estaba la frase: «Por favor, no le cuentes esto a nadie. No puedo perder mi trabajo. Necesito que mi hermana consiga medicamentos». Entrecerró los ojos. Hermana, medicamentos. La expresión de Hannah cambió sutilmente, como si temiera que la juzgara. Y en un instante, Logan se dio cuenta de que este simple acto de limpieza no se trataba solo de un derrame. Era supervivencia, coraje y heroísmo silencioso, todo en uno. ¿Medicamentos?, preguntó Logan con suavidad, sin querer asustarla más. La voz de Hannah se redujo a un susurro. Mi hermana está muy enferma. La medicación que necesita cuesta más de lo que jamás podré ganar. No sé qué más hacer. No puedo verla sufrir. Logan se hundió en la silla más cercana, el cuero pulido frío bajo sus manos. Su mente corría. Aquí estaba una mujer que apenas había pasado de los 20, arriesgando todo: su trabajo, su dignidad, su estabilidad solo para ayudar a un ser querido a sobrevivir. Y, sin embargo, hasta ahora, apenas había notado su existencia. Absorto como estaba en los ritmos de su opulenta vida. Ellie, percibiendo la tensión, miró a su padre, a Hannah y de nuevo a Ain. «Papá, ¿está ayudando a mi hermana?», preguntó, y su inocente error atravesó el corazón de Logan como una flecha afilada. Ellie pensó en todas las veces que Logan había estado demasiado ocupado para leerle un cuento antes de dormir, demasiado ocupado para ir a las obras de teatro del colegio, demasiado ocupado para siquiera notar sus pequeñas victorias. Logan cerró los ojos y tragó saliva con dificultad. Había construido un mundo que otros envidiaban, pero había olvidado que la verdadera riqueza se medía en amor, confianza y conexión humana. Y en ese momento, se dio cuenta de que tanto Hannah como Ellie le estaban mostrando una riqueza que nunca había conocido. Volvió a mirar a Hannah, quien había agachado la cabeza, preparándose para la reprimenda. Pero en lugar del juicio que ella anticipaba, Logan sonrió levemente, con una calidez que lo invadió, una calidez que ningún contrato, ningún trato, ninguna vista de rascacielos jamás podría igualar. «Has hecho más en una tarde que yo en toda una vida», dijo. Su voz era firme ahora, pero por dentro sentía que todas sus emociones se retorcían y chocaban. «Cuéntamelo todo. Quiero ayudar». Hannah dudó, buscando en su rostro cualquier señal de burla, pero no la encontró. Lentamente, asintió con la cabeza, soportando el peso de su carga, encontrándose con la inesperada bondad de un hombre al que nunca esperó ver como algo más que una figura de autoridad. La mirada de Logan se posó en Ellie, y por primera vez, vio el mundo no como una serie de transacciones, sino como una red de personas que dependían unas de otras, cada acto de bondad, un hilo que mantenía unido el frágil tapiz. Se dio cuenta de que las próximas decisiones que tomara podrían reforzar el aislamiento que había cultivado con tanto cuidado, o forjar un camino hacia una vida donde la compasión importara tanto como el éxito. En esa habitación tranquila e iluminada por el sol, Logan Bennett hizo una promesa silenciosa. Nunca más volvería a medir la vida solo en números. Vería personas, no transacciones. Escucharía, no solo escucharía. Y quizás lo más importante, actuaría sin ánimo de lucro, sin prestigio, sino por la humanidad. La tarde se extendía con el sonido de la fregona contra el mármol, resonando como un latido en el vasto ático. Logan no se movió para detenerlo. Simplemente observó, absorbiendo lecciones sobre el coraje, el amor y los héroes inesperados que caminaban entre las sombras de la ciudad. Sabía que ese día marcaría el comienzo de una transformación que se extendería mucho más allá de los muros de la Torre Skyline. Mientras el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre la habitación, Logan finalmente volvió a hablar, más suave esta vez, casi para sí mismo. De alguna manera, tengo que arreglar esto. De alguna manera, Logan no podía quitarse la nota de la mente. La súplica desesperada de Hannah resonaba en sus pensamientos.
Cada palabra, una silenciosa acusación contra su vida de comodidad y desapego. Paseaba por su ático, el frío mármol pulido bajo sus caros zapatos. Pero ninguna riqueza podía calmar la inquietud que le retorcía el pecho. No era solo una simple revelación. Se dio cuenta de que era una llamada a la acción. Un espejo que reflejaba todo lo que había ignorado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Logan había tomado una decisión. Seguiría la historia de Hannah, pero con cuidado, con cautela, como quien navega en aguas desconocidas. La llamó a la oficina que había vaciado apresuradamente de contratos y teléfonos. Sus ojos se abrieron de par en par. La sospecha se reflejaba en cada línea de su rostro. «Quiero ayudar», dijo Logan con franqueza, con las manos apoyadas en el escritorio que los separaba. «Cuéntamelo todo». Sin adornos, sin omisiones, solo la verdad. Hannah tragó saliva con fuerza. La palabra que había ensayado innumerables veces ahora parecía insuficiente, frágil ante el peso de la mirada de Logan. «Mi hermana Laia está muy enferma. Tiene una rara enfermedad autoinmune. La medicación cuesta más de lo que podría ganar en toda mi vida. He estado trabajando turnos extra, limpiando, fregando, haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente». Su voz se quebró, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Logan sintió una extraña y amarga ira crecer en su interior. No contra Hannah, sino contra el sistema, contra el mundo que permitía tal brecha entre la riqueza y la supervivencia. «Eso es inaceptable», dijo con los dientes apretados. «Nadie debería arriesgar su trabajo para mantener con vida a un ser querido. Arreglaremos esto». Hannah lo miró con escepticismo. «No sé si lo entiendes. Si se corre la voz, podría perderlo todo. Incluso en mi trabajo aquí, no puedo confiar en nadie». Logan se inclinó hacia adelante. «Puedes confiar en mí. No me importan las reglas ahora mismo. Encontraremos la manera. Cueste lo que cueste». Sus labios se apretaron en una fina línea. La duda luchando contra la esperanza. Había visto hombres como Logan antes. Ricos, de habla suave, prometiendo el mundo y sin dejar nada atrás. Pero había una extraña gravedad en su tono, una sinceridad que la hizo dudar. En contra de su buen juicio, asintió. Esa tarde, Logan los condujo a través de Fairview, zigzagueando por las calles soleadas hacia las afueras de la ciudad, donde el mundo de Hannah comenzaba en un marcado contraste con su propio horizonte brillante. Llegaron a un modesto complejo de apartamentos de ladrillo, con pintura descascarada en aceras agrietadas, contando historias de lucha y perseverancia. El aire olía ligeramente a medicina y madera vieja. El corazón de Logan. La presión se apretaba. Esta era la vida de Hannah, su carga al descubierto. Dentro, Laia yacía en un sofá desgastado, con las mantas abrigadas hasta arriba alrededor de su frágil cuerpo. Era más joven de lo que Logan había esperado, con cabello castaño claro y ojos que parecían demasiado cansados para su edad. Su pequeña mano aferraba un frasco de pastillas, cuya etiqueta era demasiado complicada para una niña de su tamaño. El costo de cada dosis, gritando en silencio la injusticia. «Hola, soy Logan», dijo en voz baja, arrodillándose a una distancia respetuosa. «Quiero ayudar». Los ojos de Laia, abiertos y cautelosos, lo observaban como un animal cauteloso. «¿Por qué?», susurró, con la voz quebrada. «¿Por qué te importa?». A Logan se le encogió el pecho. «Porque es lo correcto», dijo simplemente. «Porque las personas importan más que el dinero. Y porque tu hermana merece una oportunidad de vivir». Hannah observaba cómo la incredulidad y el alivio se mezclaban. Logan podía ver cómo se le quitaba un poco el peso de encima, aunque el miedo a perderlo todo aún persistía. Pero Logan se dio cuenta de que la vida nunca permitía una solución sencilla. Esa noche, mientras revisaba los formularios del seguro y los contactos de la farmacia con Hannah, sonó el teléfono. Era una llamada que lo cambiaría todo. Un administrador del hospital, tranquilo pero firme,
les informó que el envío de medicamentos de Laia había sido robado, interceptado antes de que llegara a la farmacia local. Alguien sabía exactamente lo que necesitaba, y ahora su tratamiento estaba en riesgo. El pánico le atravesó el pecho a Hannah. No pueden hacer esto, tartamudeó. Podría morir si no lo conseguimos. La mente de Logan corría a mil. Cada rincón de su red, cada conexión que había cultivado, se convirtió de repente en un potencial salvavidas. Pero la velocidad con la que tendría que actuar, la precisión, la apuesta moral, era territorio inexplorado para un hombre acostumbrado a movimientos calculados y mesurados. Tenemos que encontrarlo, dijo con voz de acero bajo la calma. No tenemos tiempo para el miedo. En menos de una hora, Logan estaba orquestando una búsqueda a través de contactos farmacéuticos, mensajeros privados y lagunas legales. Su habitual distanciamiento dio paso a una urgencia absoluta. Hannah lo siguió, siguiéndolo con silenciosa admiración, viendo una faceta de el que pocos habían presenciado, implacable, inflexible y profundamente humano. Al anochecer, rastrearon el envío hasta un pequeño almacén al otro lado de Fairview, un lugar donde las sombras parecían reunirse y los secretos prosperaban. Logan y Hannah se acercaron en silencio, con cada paso cargado de anticipación. Dentro, la medicina de Hila estaba apilada sobre un palé de madera, custodiada por un hombre cuyos ojos parpadeaban nerviosamente al acercarse. Logan evaluó la situación con una precisión aguda, casi quirúrgica. No habría violencia si podía evitarlo, pero la negociación, la persuasión y la amenaza de ser descubiertos se convirtieron en sus herramientas, manejadas con una mezcla de serena confianza y moral. Tras tensos minutos que se alargaron como horas, el hombre cedió, cediendo el envío con visible alivio, murmurando algo sobre demasiada atención y nunca más. Las manos de Logan temblaron ligeramente mientras aseguraba la medicación. Era una victoria, pero lo que estaba en juego nunca se había sentido tan alto. Los peligros nunca habían sido tan inmediatos. Al regresar, Hannah finalmente exhaló. No sé cómo agradecértelo, dijo con voz temblorosa. Le has salvado la vida, Logan. Pero has hecho más que eso. Me has dado esperanza. Logan la miró por el retrovisor. No, dijo en voz baja. La esperanza siempre estuvo ahí. Solo te recordé a ti y a mí lo que significa luchar por ella. Ellie, que esperaba en el apartamento, corrió hacia ellos cuando llegaron, agarrando de nuevo su pequeño trapeador, pero ahora con un nuevo orgullo. Lo logramos, papá. La salvamos, exclamó, y el pecho de Logan se llenó de una mezcla de triunfo y humildad. El mundo no era perfecto, pero pequeños actos de valentía podían generar consecuencias mucho mayores de las que cualquiera anticipaba. Esa noche, mientras Laia tomaba su medicación bajo la atenta mirada de Hannah, Logan se recostó exhausto pero vigorizado. Había comenzado el día esperando gestionar el caos en las salas de juntas, pero en cambio, se había enfrentado a verdaderos desafíos humanos, dilemas morales y la impredecible complejidad de la vida misma. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, la riqueza sin humanidad carecía de sentido, y que la valentía a menudo provenía de los lugares más inesperados. Logan sabía que el viaje no había terminado. Surgirían desafíos, las decisiones exigirían más de lo que el dinero podía comprar y los riesgos se volverían más graves. Pero había aprendido algo crucial. A veces, lo más valiente que una persona podía hacer era actuar incluso cuando el resultado era incierto y medir. La vida no en dólares, sino en las vidas tocadas, la esperanza restaurada y el amor que perduró. Los días que siguieron fueron un torbellino de alivio y adaptación. La salud de Laia se estabilizó en el apartamento que una vez había estado lleno de preocupación y tensión, ahora resonaba con risas y pequeños y frágiles momentos de alegría. Logan la visitaba con frecuencia, no como un empleador, ni como un benefactor distante, sino como un hombre que había visto la fragilidad de la vida y comprendido
que la riqueza por sí sola nunca podía comprar el verdadero sentido. Una tarde, mientras la luz del sol radiaba a través de las ventanas polvorientas, Logan se encontró sentado en el sofá desgastado junto a Hannah, viendo a Laia jugar con Ellie. Las risitas de los dos niños eran contagiosas, un sonido que parecía llenar el apartamento y presionar contra las paredes del distanciamiento cuidadosamente cuidado de Logan. Se dio cuenta, casi con dolor, de que estos momentos, los simples actos de amor, cariño y conexión eran mucho más valiosos que cualquier trato que hubiera negociado, cualquier contrato que hubiera firmado. Hannah lo miró con ojos que reflejaban gratitud y curiosidad. «Has cambiado mucho desde aquel primer día», dijo en voz baja. «No sé si te das cuenta, pero esto es lo que estás haciendo por nosotros, es más que dinero. Nos has dado esperanza, un futuro». Logan negó con la cabeza con una suave sonrisa, rompiendo su habitual comportamiento controlado. «No, Hannah, me has recordado lo que significa vivir plenamente, luchar por algo que importa. No por las ganancias, ni por el poder, sino por las personas. Y a veces, quienes más lo necesitan están justo frente a ti, no al otro lado del mundo». Mientras hablaban, el sonido de la ciudad parecía desvanecerse, reemplazado por el tranquilo ritmo de una vida que se reconstruía. Sin embargo, incluso en medio de esta frágil pieza, Logan sabía que los desafíos eran inevitables. Siempre habría quienes dudaran de los sistemas que fallaban y de las circunstancias que exigían valentía. Pero había aprendido que incluso los actos más pequeños de humanidad podían generar una reacción en cadena de cambio, con un alcance más allá del que nadie pudiera predecir. Una noche, Logan recibió una llamada del hospital. El médico de Laia había organizado un programa especializado que le garantizaría tratamiento continuo, becas para su medicación y acceso a la mejor atención disponible, todo financiado mediante una combinación de subvenciones privadas y apoyo comunitario. El director del programa enfatizó que sin la urgencia y la acción que Logan había catalizado, nada de esto habría sido posible. Fue una confirmación de que una acción decisiva y compasiva podía cambiar el curso de una vida y quizás también el de muchas otras. Hannah rompió a llorar de alivio cuando Logan le dio la noticia. «Le salvaste la vida», susurró con voz temblorosa. «No solo hoy, no solo ayer. Lo cambiaste todo». A Logan le escocieron los ojos, pero no por las palabras. Eran por darse cuenta de lo que la conexión humana podía lograr. El dinero, la influencia y los privilegios le habían proporcionado recursos. Pero fueron la empatía, la valentía y la voluntad de actuar lo que realmente marcó la diferencia. Comprendió con una claridad casi sagrada que la verdadera riqueza no residía en lo que uno acumulaba, sino en lo que uno daba, protegía y cuidaba. En las semanas siguientes, el apartamento se convirtió en un pequeño centro de esperanza y comunidad. Hannah organizó programas de cuidado, apoyo para familias con dificultades como la suya y programas educativos para niños necesitados. Logan se ofreció como voluntario no por reconocimiento, sino porque comprendía el poder transformador de la presencia. Les leía a los niños, jugaba con Ellie e incluso ayudó a Laia a sobrellevar su tratamiento con ánimo en lugar de autoridad. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la ciudad, Logan, de pie en el balcón del apartamento, observando a los niños jugar en el patio, reflexionó sobre la trayectoria de un hombre aislado por la riqueza y la rutina a alguien profundamente enredado en la confusa y hermosa realidad de la vida humana. El miedo, la incertidumbre, lo arriesgado que era, todo lo condujo a un lugar donde la acción, la compasión y la valentía moral convergían. Hannah se unió a él en el balcón, envolviéndose los hombros con una bufanda ligera. Sonrió suavemente, con una mezcla de afecto y gratitud. «Nos has dado una segunda oportunidad», dijo, «y te has transformado a ti misma en el camino». Logan sostuvo su mirada con palabras cargadas de sinceridad. «No solo di, también recibí. Recibí una lección de humildad, valentía y el tipo de amor que no mide el éxito en dólares,
sino en vidas tocadas. Esto es lo que importa. Pasaron meses en el apartamento que una vez resonó con la lucha, ahora prosperaba con risas, aprendizaje y posibilidades. La condición de Laia se mantuvo estable. Sus ojos brillantes se llenaron de curiosidad y un entusiasmo por la vida que antes era frágil, pero ahora resiliente. La admiración de Ellie por Logan creció. No por su riqueza, sino por la integridad, el coraje y la calidez que demostraba a diario. Y Logan se había transformado de maneras que ninguna sala de juntas ni ningún coche de lujo podrían reflejar. Su vida, antes definida por transacciones y adquisiciones, ahora se medía en momentos. El alivio de una madre al ver a su hijo prosperar. La risa de niños que ya no sentían el peso del miedo. La serena satisfacción de saber que una acción decisiva podía inclinar la balanza entre la desesperación y la esperanza. El acto final de su viaje llegó una soleada mañana de sábado, cuando el complejo de apartamentos organizó una pequeña reunión para los niños y familias del vecindario. Logan ayudó a organizar juegos, distribuyó libros y compartió lecciones de bondad, perseverancia y de coraje. Familias que habían luchado en silencio ahora encontraron recursos, comunidad de inspiración para seguir luchando. La transformación fue profunda. Un acto de coraje, amplificado por la humanidad y la empatía, desencadenó un efecto dominó que tocó muchas más vidas de las que Logan o cualquier otra persona podrían haber anticipado. Mientras Logan observaba a los niños correr y jugar, Hannah se acercó a él, a la mano de Laia y a la suya. «Gracias», dijo simplemente. «No solo le salvaste la vida. Nos mostraste a todos lo que significa realmente preocuparse». Logan sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «El mundo no es perfecto», dijo en voz baja, «pero podemos mejorarlo poco a poco. Y a veces, un solo acto es suficiente para cambiarlo todo». Observó a los niños reír, jugar e imaginar un futuro brillante y lleno de posibilidades. Por primera vez en su vida, Logan se sintió completo, no por su riqueza o estatus, sino porque se había convertido en parte de algo más grande. Un testimonio viviente del poder del coraje, la empatía y la conexión humana. La vida siguió adelante, pero las lecciones permanecieron imborrables. Logan, Hannah y Ellie no solo habían sobrevivido a una crisis, sino que habían transformado sus vidas y tocado las vidas de todos los que los rodeaban. Y al hacerlo, recordaron al mundo una verdad a menudo olvidada. El corazón humano, cuando se guía por la compasión y la valentía, puede superar incluso los obstáculos más formidables y convertir la desesperación en esperanza. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan? ¿La historia de Logan? ¿Habrías actuado igual si hubieras estado en su lugar? ¿Crees que los pequeños actos de valentía realmente pueden cambiar vidas? ¿O esta historia fue la excepción? Si te inspiró, comenta 100 veces abajo y dinos desde qué país la estás viendo. Comparte este video para inspirar a otros.